Hola, 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 muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga en este día. Estamos aquí para compartir un tiempo más junto a toda la familia de la fe en esto que es una emisión más de el Centro de Formación Cristiana, un lugar para la familia. Estamos aquí, como les decía, para compartir una palabra como lo hacemos cada martes a través de este medio. Quiero aprovechar para bendecir a todos los que ya se conectaron, a los que van a estar dejando su mensajito, saludarles y también aprovechar para saludar a los que se van a conectar en algún momento, un poco más tarde o por en otra modalidad a través de YouTube o de Instagram. Van a poder en algún momento poder ver también este mensaje, aunque no sea en vivo. Así que aprovecho para saludarles a todos y espero que este tiempo que vamos a vivir sea de muchísima bendición. Estamos aquí felices de saber que podemos servir a Dios desde este lugar. En este tiempo que nos toca vivir, que es bastante distinto a lo que veníamos viviendo en los últimos años. Ya han pasado varios meses desde el 20 de marzo hasta esta fecha que venimos transmitiendo en vivo porque todavía no nos hemos podido reunirnos 100% en las iglesias, en los templos. Si bien hace un par de semanas atrás estamos ya pudiéndonos reunir de pequeños grupos, todos tenemos el deseo de poder unirnos todos y que todos poder alabar a Dios y recibir juntos la palabra de Dios. Espero que pronto esto acontezca. Debo comunicarles, debo contarles que en estos días, para nuestra localidad, sobre todo de donde estoy en este momento, la localidad de Christoffersen, se han postergado las reuniones sociales por término de algunos días hasta el 16 de agosto. Hablé con los responsables de las comunas de María Teresa y también nos conectamos con la gente de San Gregorio y nos dijeron que hasta ahora no hay ningún cambio, que vamos a poder seguir reuniéndonos en grupos de 30 personas. Esto es para San Gregorio y para María Teresa, no así para Christoffersen, quienes nos han pedido que por algunos días, hasta el 16 de agosto, nos sumemos a la medida de no reunirnos. Pero bueno, de todas maneras damos gracias a Dios porque por este medio podemos reunirnos, sabemos que el poder de Dios está establecido en su palabra y si hay un lugar donde su palabra pueda correr, ahí estamos nosotros para poder ministrarla. Así que bueno, prepare su corazón, ya nomás voy a ir rápidamente a compartirles lo que Dios puso en mi corazón para este día. Quisiera que me acompañe al libro de Oseas, capítulo 4, Oseas capítulo 4, verso 1. Oseas capítulo 4, verso 1, vamos a compartir juntos la palabra del Señor. Estimo creo que ya ustedes están ahí, sobre todo la iglesia, el liderazgo del Centro de Formación Cristiana, con un anotador, tomando nota y haciendo referencia de lo que hoy vamos a recibir, porque es la palabra que después se va a pasar por los grupos y las células. Oseas capítulo 4, verso 1 dice lo siguiente: Oíd palabra de Dios, hijos de Israel, porque Dios contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Verso 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré
del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Qué dura es esta palabra. Hoy estaba meditando en esta palabra, y el libro de Oseas fue escrito aproximadamente 720 años antes de Cristo. Por consecuencia, si hacemos una cuenta y aplicamos el sentido común, este libro tiene aproximadamente 2720 años. 2740 años sería la cantidad de años en que fue escrito este libro. Y me impacta lo que aquí Dios decía hace tantos años. Es decir, dice Dios, manda al profeta a hablarle a su pueblo, y dice la palabra, porque Dios contiende con los moradores de la tierra. Qué fuerte es esto, Dios contendiendo contra el hombre, Dios contendiendo contra el ser humano, Dios contendiendo con la creación, desde hace ya 2000 y pico de años atrás. ¿Pero por qué? Mire qué tremendo, porque dice, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando yo pienso en esta palabra y la traigo a la actualidad, a nuestra era, a nuestro tiempo, me doy cuenta que esta palabra sigue siendo real y sigue estando activa y presente en este tiempo también. ¿Por qué? Porque los moradores de la tierra, desde hace miles y miles de años, siguen corrompidos. Es lo que dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios está diciendo algo. Dice, yo los creé con mi misericordia, les di poder y les di autoridad, y el ser humano me deshonra, el ser humano se aleja de mí, va por sus propios caminos y no le interesa lo que yo digo, no le interesa al ser humano conocer de mí. Y hoy vivimos en un tiempo así. Vivimos en un tiempo donde el ser humano es egoísta, donde el ser humano solamente busca alcanzar sus logros personales sin importar lo que pase con el resto, y sobre todo se olvida de Dios. Pero esto no acontece desde ahora. Dios viene librando esta batalla, y Dios viene alertando a su creación de hace miles de años. Dice el verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Vuelvo a repetir, esto es totalmente actual. Hoy vivimos en una sociedad así. Hoy decimos, vivimos en una sociedad insegura, donde cualquiera puede perder la vida, no sé, por un celular, por un par de zapatillas, por lo que sea. Es importante lo que dice, porque dice el verso 2, perjurar y mentir. Perjurar es jurar en falso, es prometer algo que después no se va a cumplir. Y dice que por el pecado del hombre, dice el verso 3, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Y mire lo que dice el verso 4, dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Es importante lo que aquí está diciendo la palabra de Dios, porque Dios está diciendo que cuando no aceptamos su conocimiento, cuando no queremos buscar de Él, cuando nos rebelamos y queremos hacer nuestro propio camino, es cuando nos va mal, es cuando vivimos una vida en maldición. Qué tremendo es esto, porque gran parte de nuestra sociedad está viviendo una vida en maldición. Gran parte de nuestra sociedad se pregunta dónde está Dios, porque algunos están pasándola mal, hay muchos problemas en el hogar, muchos problemas en la familia, y se preguntan dónde está Dios. Y Dios hace la misma pregunta: ¿por qué? ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué no buscan de tener un conocimiento de lo que yo soy? A mí me impacta esto porque
Cuando yo pienso, cuando Dios creó en el Génesis al hombre, Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que se recrease ahí, para que se multiplicase, para que nada le faltase al hombre. Pero desde el jardín del Edén y hasta el final de los tiempos y hasta el tiempo presente, el hombre no corrigió su camino, el hombre sigue pervertido, el hombre continúa su vida ignorando a Dios. Pero hay algo que dice el verso 6, que es bien importante. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que dice Dios. Entonces, ¿hasta cuándo, me preguntaba yo, nos preguntaremos nosotros dónde está Dios? ¿O hasta cuándo estaremos sin buscar, conocer lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuándo va a ser el día en que las personas puedan entender que fuimos creados, que somos creación de Dios y que tenemos que entender que la mejor manera de funcionar en nuestra vida y de vivir en la vida es obedeciendo lo que Dios dice? Hay personas que hablan de Dios, que creen tener a Dios en el corazón y no conocen de Él, no han leído nunca la Escritura, nunca se han preocupado por saber lo que Dios dice. Y mire lo que dice la palabra, dice que hay destrucción cuando hay falta de conocimiento, que hay destrucción. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios ha puesto delante nuestro el conocimiento. Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ¿cuándo la verdad me hace libre? La verdad me va a hacer libre cuando tengo la capacidad de practicar esa verdad. Por eso es que hay muchas personas que conocen de Dios, pero no han logrado ser libres. ¿Por qué? Porque no han practicado esa verdad. Por consecuencia, terminan viendo destrucción en sus vidas. Porque es lo que la Biblia dice, que dice que hay destrucción cuando nos falta el conocimiento, por no aplicar el conocimiento, por no conocer a Dios, hay destrucción a nuestro alrededor. Pero hay algo bien importante, nadie puede decir que es imposible llegar al conocimiento. Dice Dios que hay personas que desechan el conocimiento. ¿Y quiénes son los que desechan el conocimiento? Los que conocen, los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Los que saben lo que Dios espera, lo que la Biblia dice, pero que hacen todo lo contrario. Esas son las personas que rechazan el conocimiento, que rechazan la verdad, que en verdad terminan rechazando a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, es importante esto porque dice que cuando desechamos el conocimiento, Dios dice, yo te echaré del sacerdocio. Lo que está diciendo Dios es, yo te había dado a ti un lugar de autoridad, un lugar de poder para que tú puedas habitar, para que tú puedas relacionarte, para que tú puedas ser feliz. Pero ¿sabes? Porque tú me ignoraste, porque tú desechaste lo que yo digo en la palabra, lo que yo he escrito en mi Biblia, en la Biblia. Dice, porque tú has desechado eso, yo me voy a olvidar de las promesas que te hice. Dice, yo también, y me olvidaré de tus hijos. Qué importante es esto. Porque hay maldición a veces generacionales. La maldición generacional viene pura y exclusivamente porque los padres desechamos el conocimiento de Dios. No lo practicamos, no lo aplicamos y mucho menos se los enseñamos a nuestro hijo. Y mire lo que dice el verso 7. Dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Por qué dice Dios esto hablando del ser humano conforme a su grandeza? Porque Dios hizo al ser humano, la creación más importante, la más agraciada, la más inteligente del planeta. Lo hizo grande, pero sin embargo, el ser humano peca todos los días contra Dios. Y vivimos en una sociedad que miente, que mata, que hurta, que jura en vano, que adultera, y no solamente que hace esas cosas
una vez, dice que prevalece en hacerla. Que en vez de tener firmeza, que en vez de prevalecer en practicar lo correcto, en vez de prevalecer en hacer lo bueno, prevalecen en practicar la maldad. Por eso hay destrucción. A veces yo creo que usted, como yo alguna vez se lo preguntó o se ha encontrado con alguien que le ha preguntado alguna vez ¿dónde está Dios? A aquellos que normalmente formamos parte de una iglesia, que leemos la Biblia, que asistimos, que nos congregamos. Aquellos que no, siempre tienen preguntas para con nosotros. Y nuestra enseñanza tiene que ser esta. La enseñanza tiene que ser que la gente necesita conocer a Dios. Hay un montón de personas del otro lado, vecinos, familiares, amigos, que no conocen de Dios. Por eso ven destrucción, por eso están divididos, por eso no pueden alcanzar sus objetivos, porque cuando el conocimiento no es aprovechado, cuando el conocimiento no es puesto por práctica, hay maldición. Por eso es que Dios está diciendo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Entonces, si nosotros vivimos en una sociedad que ignora lo que Dios dice, es una sociedad maldecida. Nosotros nos preguntamos muchas veces por qué vivimos como vivimos, por qué la sociedad vive así. La gente se pregunta por qué el mundo es así, por qué está pasando lo que está pasando, ¿dónde está Dios? Dios está preguntando exactamente lo mismo: ¿dónde está el ser humano? ¿Cuándo va a ser el día que el ser humano se vuelque a Él, se vuelque al conocimiento y comience a practicar lo que está escrito y a obedecer su palabra? ¡Qué tremendo! Mire lo que dice el verso 10. Dice, mire qué tremendo el verso 9. Dice: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta. ¡Qué tremendo! Un castigo por la conducta. Dice: le castigaré por la conducta y pagaré conforme a sus obras. Siempre decimos esto, ¿no? Que lo que se siembra, eso es lo que se va a cosechar. Entonces dice que Dios nos pagará conforme a nuestras obras. Y si nuestras obras son malas, no esperemos algo bueno que venga a nuestras vidas. Y mire lo que dice el verso 10. Dice: comerán, pero no se saciarán. Comerán y no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová, su Dios. Por eso es que es tan importante, porque a veces nosotros creemos que servir a Dios es predicar la palabra, creemos que servir a Dios es ir a la iglesia y es hacer algo para Dios. Sí, eso es servir a Dios también, pero servir a Dios es tener el conocimiento y aplicar ese conocimiento. Porque hay personas, vuelvo a repetir, que tienen el conocimiento, saben lo que deben hacer, saben que deben apartarse del mal, pero con conocimiento y todo no dejan de apartarse del mal, no dejan de practicar maldad. Por consecuencia, y hay una maldición sobre sus vidas, por más que tengan pleno conocimiento. Por eso es que es bien importante que en este tiempo, aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón, aquellos que conocemos cuál es la verdad, primero tenemos que practicar la palabra, tener un testimonio verdadero de fe, caminar sobre esa verdad. Sí, usted me va a decir: pero pastor, es difícil, no somos perfectos. Claro que no somos perfectos, pero la misericordia de Dios se renueva cada día cuando buscamos caminar en esa perfección. Ahora, cuando estamos inclinados al mal, nuestra vida y nuestros pensamientos se inclinan siempre a lo incorrecto, sabiendo que eso está mal, conociendo que Dios dice que hay maldición cuando como seres humanos nos volcamos a la maldad, estamos en problema. Qué tremendo es esto. Dice que nunca, el que practique maldad, el que deseche el conocimiento de Dios, nunca se saciará. Qué tremendo es esto. Y aquí viene a mi mente la palabra cuando Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo único que sacia es lo que puede saciar, lo único que puede traer plenitud, felicidad a nuestras vidas, armonía, es Dios, es su palabra. Por eso tenemos un mundo tan pervertido, un mundo tan descarrilado. Por eso la maldad ha tomado tanto el control a lo largo y ancho de nuestro planeta.
No es porque Dios se olvidó del planeta, sino porque el ser humano ha elegido no caminar en la voluntad de Dios. El ser humano ha elegido caminar en la maldad, practicar maldad. Y a mí me impacta esto, si usted me acompaña al libro de Mateo capítulo 24, Jesús habla de esto. Mateo capítulo 24, verso 1. Mateo 24, verso 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos escucharon la respuesta, pero en el verso 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, con referencia a lo que Jesús le había respondido hace un momento antes. Le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué significa? Que habrá muchas personas que el diablo mismo utilizará para engañarte, para decirte que todo está bien, para aplaudir tu pecado, para aplaudir tu camino, aunque tu camino sea de perversión. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: ustedes tienen que mirar bien. Y le está diciendo a los discípulos. Porque, a ver, analicemos esto. A veces nosotros decimos: bueno, nosotros somos creyentes, amamos a Dios, vivimos una vida en santidad. Así que, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer. Sin embargo, Jesús a sus discípulos, a los que él había elegido, él les tuvo que decir: tengan cuidado, porque ustedes también pueden ser engañados. Porque hay gente preparada para engañarles. Porque el diablo aprovecha siempre la oportunidad y se va a manifestar a través de alguien para tratar de engañar. No te olvides que el diablo es padre de mentira. Y mire lo que dice: engañarnos con respecto a qué. Dice el verso 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos diciendo: yo tengo a Cristo, yo vengo de parte de Dios. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Significa, a veces nosotros pensamos: pucha, esta persona cómo se dejó engañar, esta persona cómo no mejora su testimonio, esta persona por qué no cambia si conoce la verdad. Es que hay personas que se dejan engañar, que se han dejado engañar. Habrá muchos engañados. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: miren bien, observen, presten atención, no se dejen engañar. Y esto es lo que te quiero decir en esta noche: no te dejes engañar. Ten la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Aférrate a las cosas buenas. Deja el egoísmo, deja el odio, deja el chisme. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: dejen de mirar la paja en el ojo ajeno y comiencen a ver la viga que está en ustedes y que no les deja ver, le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a la gente, le estaba diciendo: miren, perfecto no hay nadie. Si ustedes van a buscar una persona perfecta en el mundo, no la van a encontrar. Todos tienen un defecto, todos tienen un problema, todos tienen un área frágil. Pero no por eso tú te aproveches, no hagas leña del árbol caído. Aprende, deja de mirar el defecto en la vida de los demás y aprende a mirarte frente a un espejo, a mirar tu propio interior y a mirar tu propio testimonio. ¿Qué es lo que tú tienes que corregir? ¿Me estás entendiendo? Por eso es que es tan importante poder entender lo que la Biblia dice, porque aquel que se cree perfecto se está engañando a sí mismo y puede terminar engañando a otros. Entonces Jesús dice: porque vendrán muchos, verso 5, en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y le está diciendo ¿a quiénes? A discípulos. Por eso es que hay muchas personas que se creen discípulos, hay muchas personas que creen estar firmes, que han conocido a Dios, que han servido, y sin embargo, si no miran bien, pueden terminar siendo engañados. Y dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Qué tremendo es esto. Él soltó algo bien importante. Primero, él predica y anuncia la destrucción del templo. Luego, él anuncia que se levantarán guerras y rumores de guerra. Está hablando a lo largo del planeta, porque está anunciando luego, anunciará su venida. ¿Me está entendiendo? Ahora, dice Jesucristo, no tienes que tener temor, tienes que estar parado sobre la verdad. Tienes que mirar bien, no te turbes. Por eso es que aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón no podemos estar con pánico en este tiempo. Este virus que está azotando a la sociedad del mundo entero no tiene que meternos temor. Sí, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, tenemos que estar alerta, pero no podemos andar con temor porque cosas negativas sucederán en el planeta. Pero aquellos que tenemos a Cristo en el corazón y que nuestra fe es evidente y está activa, no tenemos que estar turbados porque esto va a acontecer. Pero no es el fin, aún nos queda mucho camino por recorrer, nos quedan muchas cosas por hacer. Entonces dice el verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quiénes serán aborrecidos? Aquellos que tengan a Cristo en su corazón, aquellos que se levanten para predicar la verdad. Seremos aborrecidos, seremos rechazados por aquellos que se dejaron engañar. ¿Me está entendiendo? Por aquellos que no tienen al Espíritu, por aquellos que no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, por aquellos que se determinaron a vivir lo que dice Oseas, a desechar el conocimiento de la verdad. Aquellos que son esclavos de la carne. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y miren lo que dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está hablando de la sociedad de nuestro planeta, está hablando de la sociedad del mundo entero. Habrá muchos problemas, habrá muchas dificultades, habrá hambre, habrá guerras, habrá plagas. Pero cuidado, porque en ese preciso momento se levantarán falsos profetas para tratar de engañar, de continuar con la maldad. ¿Y por qué todo esto acontece? ¿Y por qué el ser humano tiene que padecer por todo esto? Porque alguien se puede preguntar, ¿Dios planificó que esto acontezca? No, Dios no lo planificó. Es por consecuencia del pecado del ser humano. Es por consecuencia de que el ser humano, desde el principio, decidió deshonrar a Dios, decidió hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Es desde el principio que el ser humano decidió rechazar al Creador. Por eso está aconteciendo lo que acontece y esto acontecerá y sucederá hasta el fin. Porque dice el verso 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, el compromiso de muchos. Por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. Es decir, Dios creó al ser humano para que el ser humano sea feliz. Dios creó al ser humano para que el ser humano alcance sus objetivos y para que se convierta en un verdadero adorador. Pero el ser humano terminó adorando al enemigo, adorando las tinieblas, adorando el pecado, amando más el pecado y comprometiéndose más con el pecado que con el Creador. Entonces ahí es cuando se multiplica la maldad, cuando las personas se alejan de Dios, hurtan, mienten, adulteran, dan falso testimonio, envidian, chismosean, traen división, murmuran. Todo eso tiene que ver con las tinieblas. El diablo es príncipe de mentira, es engañador, es el engañador número 1. Entonces dice que todo lo que pasará, dice que habrá tribulación, habrá muerte, guerra, plagas, aborrecimiento. Y entre todo eso se levantarán falsos profetas.
gente engañadora. ¿Y por qué habrá acontecido todo eso? Por una consecuencia, porque la maldad se multiplicó. Porque la maldad se multiplicó. Porque la sociedad continúa honrando la maldad que honrando la verdad, honrando las tinieblas que honrando la luz. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, qué tremendo es esto. Dice, por haberse, dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más, y aquí es donde tenemos que prestar atención, por eso Jesucristo le dice a sus discípulos, miren bien que nadie los engañe, porque todo esto va a acontecer. Pero el verso 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, este será rescatado. Y en esto es lo que tenemos que pensar y tomar conciencia en este tiempo. ¿Cuántas personas en este tiempo están corriendo el riesgo de perderse, de no alcanzar salvación, de no ser rescatado por Cristo, de terminar pereciendo en el infierno? ¿Me está entendiendo? Y simplemente por haber deshonrado a Dios, simplemente por haber escuchado a engañadores y haberse dejado engañar. Ahora dice el que persevere hasta el fin, en no dejarse engañar, el que persevere practicando la doctrina correcta, honrando a Dios de verdad, no solamente con dichos, sino también con el testimonio de vida, ese va a ser salvo. Por eso que tú te vas a dar cuenta que habrá muchas personas que se levantarán diciendo que predican a Cristo, que hablan de Cristo, que son enviados por Dios, y en verdad no terminan siendo más que engañadores, que lo único que harán es sumar más maldad a la maldad, porque la maldad se va multiplicando para que el amor se enfríe. Y es ahí donde nosotros tenemos que perseverar en hacer lo correcto, sin importar lo que veamos. Es ahí donde nosotros tenemos que perseverar en honrar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, siendo leales a la palabra, siendo leales a la voluntad de Dios, comprometiendo nuestra vida con lo que Dios espera de nosotros. Porque la gente que no tiene compromiso es la gente que nunca quiere cambiar. La gente que no tiene compromiso con la verdad es la que se revela. La gente que no quiere tener un compromiso, la gente que no quiere honrar a Dios, es la gente que termina dejándose engañar y después intenta engañar a otros. Y en realidad lo que está haciendo es sumando y multiplicando la maldad. Por eso dice el verso 13, que el que persevera hasta el fin será salvo. Por eso que en este tiempo te animo, te motivo y te aliento a que no dejes de practicar la verdad, que no dejes, no impidas aceptar la corrección, por más dura que sea, porque es preferible, Jesucristo dijo, miren, es preferible entrar con un brazo menos al cielo que todo enterito al infierno. Por eso es que tenemos que tener la capacidad de dejarnos corregir, de honrar la palabra, de impedir que la maldad entre a nuestra vida, que la maldad entre a nuestra familia, porque si no todo se termina corrompiendo. Porque hay algo que pasará, dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí lo que hace Jesucristo cuando le habla a sus discípulos, en Mateo 24, del 1 al 14, en el texto que hemos leído, está diciendo, miren, está profetizando la destrucción del templo. Luego está profetizando todo lo que va a pasar en la humanidad. Y luego está profetizando su venida. ¿Se está entendiendo? Entonces, pero también está diciendo que el Evangelio, que su palabra, nunca dejará de ser predicada. Siempre habrá gente, habrá personas que no se dejarán engañar, que se pararán firmes en la doctrina correcta, que se dejarán corregir, porque no solo estarán trabajando por su propia salvación, sino que trabajarán, invertirán de su vida para salvar a otros. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Nadie va a detener a la palabra que va a correr. Y dice que el evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin.
Y eso es lo que tenemos que estar preparados todos los días de nuestra vida para el fin. Porque no sabemos cuándo va a venir Jesucristo a buscar a su iglesia. Y si nos encuentra en maldad, si nos encuentra en pecado o en rebeldía, terminaremos quedándonos y no nos podrá rescatar. Mateo capítulo 10, es bien importante lo que aquí también la palabra dice. Mateo capítulo 10, verso 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus para que los echasen, espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la autoridad que le dio a los discípulos, a aquellos que decidieron seguirlo. Y luego dice el verso 24, mire qué tremendo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Cuando alguien lee esta palabra dice, pero ¿cómo es esto? Jesucristo es príncipe de paz y no vino para traer paz. No, Él no puede traer paz, Él es príncipe de paz. Él lo que vino es a traer espada. ¿Por qué? Porque las personas necesitan ser cortadas de raíz del pecado, de la maldad. Él vino a separar eso, a separar la maldad del ser humano. Por eso es que Él fue rechazado. ¿Por qué? Por lo que somos rechazados aquellos que predicamos la verdad. Somos rechazados aquellos que exponemos el pecado. Tú cuando la persona, tú le predicas y tú le enseñas la verdad, la persona que está ensoberbecida o que se resiste a la verdad, que no quiere ser corregida, esa persona no siente paz. Hoy hablaba con una persona y analizábamos esto con un discípulo. La persona que no se deja corregir, en verdad, termina dañada, se enferma interiormente. Por eso Jesús dice, yo no vine para traer paz. Claro, si hay un mundo de maldad, lo que tiene que hacer Jesucristo, Él vino para purificar, para separar el pecado, para traer libertad, y eso duele a muchos. Qué tremendo es esto, porque hay mucha gente que está acostumbrada a practicar lo malo y así se acostumbró, esa es su cultura. Y Jesús dice, si quieres que yo te salve, tú tienes que dejar que yo te aparte de la maldad, y no es fácil, hay muchas cosas que hay que cambiar. Entonces dice el verso 34, no pensáis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, corta, porque dice el verso 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que aquí es donde cuando el evangelio comienza a ser testificado, cuando alguien en la familia se levanta con la verdad, es muy posible que haya divisiones. Hay familias que terminan separándose por cuestiones religiosas. ¿Por qué? Porque hay quienes no van a aceptar la verdad y van a decir, no, eres un religioso, yo no acepto eso, esto no es así. Y es el mismo espíritu que los ata a la maldad, que no les permite ser corregidos. Entonces hay división. Y dice el verso 36, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Qué tremendo es esto. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. A mí me impacta esto, porque cómo yo me hago digno de ser salvo por Cristo, cómo yo me hago digno de ser un discípulo de Cristo, cuando he decidido con mi vida poner a Dios en primer lugar, sin importar lo que piense mamá, papá, el vecino, el hermano, hacer lo correcto en todo tiempo. Sí, vamos a ser rechazados por eso. Hay ambientes donde te van a rechazar porque prediques las buenas nuevas. Hay ambientes donde se van a burlar de ti, que crees en Dios, que vas a la iglesia. Habrá divisiones en la familia por eso. Pero cuando tú lo pones a Cristo en primer lugar, tú tienes el respaldo de Él. Por eso Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz no tiene que ver con una carga. Tomar la cruz es animarse a separarse una vez por todas del pecado y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Quizás llevas toda una vida acostumbrada a pecar, a hacer lo incorrecto en la vida.
Y tú dices, así me acostumbraron, así me enseñaron, y bueno, me enseñó papá, mamá, la cultura del país, de la sociedad. No, pero tienes que deshacerte de eso, porque tomar la cruz es justamente eso, decidirse a hacer la voluntad de Dios, por más que llevemos toda una vida haciendo lo contrario. Eso es tomar la cruz. Hay personas que han decidido no tomar la cruz. Hay personas que quieren la bendición, que quieren escuchar palabra, que quieren oración, que quieren que Dios les ayude, que Dios les respalde, y no están dispuestos a cambiar su vida de pecado, no están dispuestos a traer orden a su vida. Yo siempre digo que en el orden se glorifica a Dios, mientras que en el desorden se glorifica el diablo. En el orden Dios manda, mientras que en el desorden el que manda es el diablo. Y justamente eso es lo que sucede. Las personas que no quieren tomar su cruz es la que no quieren llevar orden a su vida. Entonces prefieren escuchar a engañadores que le digan, no importa, está todo bien, sigue en el pecado, total, Dios te entiende y Dios te ama. Sí, es verdad. Dios, siempre lo digo, Dios nos va a amar siempre, porque Dios aborrece el pecado, no al pecador lo ama. Pero el pecador, juntamente con el pecado, si el pecador se abraza al pecado y no se arrepiente, termina en el infierno. Qué tremendo es esto. Por eso que la Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene tomar la cruz, nos conviene practicar la verdad, nos conviene alejarnos de la maldad. ¿Por qué? Porque mientras la maldad se multiplique, las maldiciones se suman en contra de la humanidad, en contra de tu familia, en contra de tu vida. Yo sé que me estás entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Por eso es que a veces la religión engañosamente enseña que, bueno, estás mal, las cosas no te funcionan. Bueno, anda a la iglesia, orá, hace esto, hace lo otro, para que Dios te escuche. Sí, Dios siempre te va a escuchar, pero si no estás dispuesto a cambiar, Dios nunca te va a poder bendecir. Te vuelvo a repetir, Dios siempre te va a escuchar, pero si no estás dispuesto a cambiar, Dios nunca te va a bendecir. Yo siempre digo que las lágrimas no mueven la mano de Dios. A Dios no lo mueve la lástima de nadie. A Dios lo mueve la fe. Y la fe es aprender a tomar la cruz. La fe es reconocer que estás caminando torcido y enderezar tus veredas. Cuando tú enderezas tu vereda, es cuando tú estás tomando la cruz. Cuando tú determinas que a la luz de la palabra hay algo que estás haciendo mal y lo cambias para caminar en paralelo a lo que Dios dice, eso es tomar la cruz. Pero mientras tú digas que tienes a Dios en el corazón, pero nunca cambiaste, sigues una vida en pecado, en desorden, no cambió tu manera de hablar, tu manera de pensar, sigues aferrado a una vida de pecado, puedes vivir y jubilarte en una iglesia que de todas maneras te vas a ir al infierno y estás perdiendo el tiempo. Qué tremendo es esto. Por eso Jesús dice en el verso 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la salvación. Está diciendo Jesucristo, un día el mundo se va a terminar. Un día todo lo que vemos se va a terminar. Todo va a perecer. Pero yo he decidido que ustedes se salven. Pero les he dado una oportunidad. Yo he decidido venir y dar la oportunidad. De tal manera mi Padre los amó, que dice la Biblia, entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó su vida para poder salvarnos en el día final, en el día del juicio final. Pero si nosotros no hemos decidido practicar la verdad, aunque tengamos años de iglesia, si no hemos decidido corregir nuestros malos caminos y no hemos aferrado a una vida de maldad, aunque decimos tener a Cristo en nuestro corazón, estamos perdidos. Por eso Jesucristo dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y está hablando de vida eterna. Qué tremendo es esto. Y con esto quiero terminar. Acompáñenme a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 21. Mateo 16, verso 21.
Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me impacta esto, porque cuando Pedro le habla así a Jesús, le habla del corazón, le habla desde las emociones, porque Pedro amaba entrañablemente a Jesucristo. Pero Jesucristo le estaba diciendo, tú te estás dejando engañar y no me vas a engañar a mí con sentimientos. No me vas a poder tocar el corazón. Es Satanás, alguien que me quiera impedir que yo haga la voluntad de mi Padre. No viene de parte de Dios, sino que viene de parte del diablo. Entonces le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto es lo que tenemos que pensar en este tiempo. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Dónde estamos enfocándonos? ¿Dónde estamos poniendo nuestra vista? Porque si estás poniendo la vista en las cosas de los hombres, te estás dejando engañar. Si estás poniendo la vista en las cosas de Dios, nadie te va a engañar. Y tu salvación está asegurada. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, dice el verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deja esa carnalidad, deja esa soberbia, deja ese orgullo, niégate a ti mismo. Por algo les dijo a sus discípulos en un momento, aprendan de mí que soy manso y humilde. Siempre digo que el problema más grande que tiene el ser humano para alcanzar sus objetivos y para que Dios le pueda bendecir, tiene que ver pura y exclusivamente con el carácter del ser humano. El ser humano es orgulloso, no aceptamos la corrección, no aceptamos que nos digan muchas veces la verdad. Nos resentimos con las personas que intentan corregirnos. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, corríjase, déjese corregir por la palabra. Eso es negarse a sí mismo, dejar el orgullo de lado, ser manso. Y dice, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Me impacta esto. ¿Detrás de qué estás corriendo? ¿Detrás de qué cosa estás desgastando tus fuerzas? Gastando tus fuerzas. Porque Dios dice, hay algo solamente que puede salvar tu vida y traer paz. Y es cuando tú pones la mirada en las cosas de Dios. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Busca de Dios. Es un tiempo donde Dios nos está dando la oportunidad a tomar nuestra cruz y seguirle. Es un tiempo donde Dios nos está diciendo, deja tu orgullo de lado, tu soberbia de lado, déjate corregir a la luz de la palabra. Ten discernimiento, no te dejes engañar por cualquiera, practica la verdad. No te humilles delante de otro ser humano, humíllate delante de la voluntad de mi Padre. Eso es lo que está diciendo la palabra. Aprende y entiende que en este tiempo el conocimiento, lo que yo digo, tú tienes que aferrarte a ese conocimiento, practicar esa verdad para poder vivir tu vida en completa libertad. Por eso es que en esta noche el Señor puso esta palabra en mi corazón y te la ministro de esta manera. No permitas que tú seas destruido, que tu familia sea destruida por cosas que no quieres corregir, por cosas que tú sabes que están mal, que están equivocadas y no las quieres cambiar.
Y quizás estás diciendo, yo sé que lo tengo que cambiar, ya vendrá el tiempo donde voy a cambiar. No, no postergues, hazlo ya. Porque mientras tú sigues practicando y multiplicándote en la maldad, más te alejas de Dios. Dios quiere salvarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere llevarte a otro nivel. No te dejes engañar. Solo la verdad te va a hacer libre. Por eso en este tiempo aprende a tomar tu cruz. Niégate a ti mismo. Sí, pastor, pero usted no sabe por la que pasé. Usted no sabe lo que me hicieron. Pregúntale a Cristo. Todo lo que le hicieron. Todo lo que le hicieron. Y él no lo merecía. La Biblia dice que fue como cordero al matadero. Sin tener responsabilidad de nada. Sin haber practicado la maldad nunca. Lo hizo por ti y por mí. Y lo único que nos pide es aprendan a tomar su propia cruz y vengan en pos de mí. Niéguense a ustedes mismos, practiquen la verdad, prediquen la verdad. Y no solamente de la boca para afuera, sino que practiquen la verdad con el testimonio vivo. Tengan una vida en orden. Si no hay una vida en orden, ustedes no me representan a mí. Nadie que está en desorden, que vive en pecado, que no trabaja por su testimonio, que no es carta leída, nadie es digno de mí ni me representa. Por eso es que en este tiempo suelto esta palabra sobre tu vida y esta palabra sobre tu corazón. Si quieres que Dios te bendiga, si quieres que Dios te acompañe, si quieres tener el respaldo de Dios en tus proyectos, Dios dice, yo estoy dispuesto. Pero lo único que te pido a cambio es que tú estés dispuesto a practicar mi verdad. Y no hay límites para lo que yo voy a hacer contigo. Dice Dios en Osea, conforme a su grandeza, el ser humano pecó contra mí. Está hablando de un pecado grande, porque era el ser humano, lo hizo grande. Pero te hizo grande para que alcances tus objetivos. Te hizo grande para que alcances el éxito. Mientras tú no te vuelvas a Jesucristo, no solamente de labios, sino con tu vida, nada conspirará. Dios no podrá bendecirte. Por eso la Biblia también dice, hablando de un pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay muchas personas así, que honran a Dios y que dicen honrar a Dios de la boca para afuera, pero su corazón está pervertido y lleno de maldad, de manipulación y de engaño. Y terminan engañando a otros y maldiciendo su propia familia. Por eso es que eso tiene que cambiar. Te bendigo en esta bendita noche. Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Espero que este mensaje, esta enseñanza profunda haya sido de mucha bendición para tu vida. Y no te olvides nunca, con Jesús se puede. Con Jesús puedes lograr todo. Pero para eso tienes que ser digno de que Él pueda caminar a tu lado y bendecirte todos los días de tu vida. Nos estamos viendo. Bendiciones. Chau, chau.